bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. ¡Arriba Sonora, sí señor! Al golpe del remo se agita en las olas, ligera la barca. Y como lo canta el cantor, en Sonora hay mujeres lindas y hombres cumplidores, y nosotros sabemos que así son las maestras y los maestros de Sonora, cumplidores y de gran corazón. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. Günter Grass, Premio Nobel de Literatura 1999. Y complementando a Grass, los maestros y maestras sabemos que no hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que aprende. ¿Qué estrategias didácticas habremos de diseñar para que la sonrisa en los ojos de nuestros educandos nos haga vibrar de emoción? Decidiremos entre diferentes opciones metodológicas para generar un modelo propio de estrategia didáctica y revisaremos experiencias de educación informática en la educación primaria. Seremos competentes para manejar J-Click y elaborar actividades multimedia. Una vez que tenemos los resultados del diagnóstico y hemos planteado la problemática que se atenderá, estamos listos para diseñar un plan formativo que vamos a aplicar con nuestros estudiantes o con profesores, en el que mostraremos que ya conocemos las competencias informáticas y las sabemos enseñar. Ahí, en la sede, vamos escuchando las preguntas que se harán a continuación, y cada quien va cotejando en silencio si ya cuenta con una respuesta aproximada. Planeación. Contexto. ¿Cuál es la problemática que atenderá? ¿A cuál nivel educativo se dirige? ¿Qué campos formativos o asignaturas se atienden? ¿Con quiénes se aplicará? ¿En dónde se aplicará? ¿Cuándo se aplicará? Diseño y planteo. ¿Cuál es el propósito del plan formativo? ¿Cuáles competencias informáticas se van a enseñar a aprender? ¿Cuáles contenidos del campo formativo o de la asignatura se van a abordar? ¿Qué ejes de desarrollo atiende? Desarrollo. ¿Mediante cuál proyecto y cuáles situaciones didácticas, estudio de caso, problema u otra metodología globalizadora se va a desarrollar? ¿En cuáles situaciones didácticas y estrategias se va a desglosar el proyecto? ¿Qué producto se va a obtener? ¿Qué programa computacional se utilizará como apoyo? Seguimiento. ¿Con cuáles criterios se va a evaluar? Comunicación. ¿Cómo se comunicarán los resultados? Cierre. ¿Cómo cerramos el proyecto? ¿Cuáles son los criterios de acreditación? En este plan nos concentraremos en un proyecto estudio-caso, situación, problemática o unidad de enseñanza-aprendizaje, en los que desarrollaremos 4 situaciones con su estrategia didáctica que incluya la aplicación de una o varias competencias informáticas y la creación de sus objetos de aprendizaje, como lo veremos más adelante. Por cada estrategia se tomará un video como evidencia de su aplicación. Se recopilarán trabajos de los estudiantes y se integrará en el libro personal. Vayamos al planteo de las estrategias didácticas. Hasta ahora ya contamos con fundamentos para la creación de estrategias didácticas. Y claro, que ustedes libremente podrán enriquecerlos y hasta optar por otros supuestos teóricos. También hemos planteado el marco de una estrategia didáctica que seleccionamos en equipo. Ya contamos con ejes de desarrollo que sirven para dar contexto al aprendizaje y hemos definido de qué asignatura será la temática que trate. ¿Vamos bien hasta ahí? Veamos un ejemplo para tenerlo más claro. Hola, soy maestro de 5º grado de primaria. Daré la clase en la biblioteca y en la sala de cómputo. Durará 3 horas.
La clase se relaciona con el eje de aprender a convivir con otros. La asignatura a la que corresponde es Geografía, forma y división política del continente americano. Ese fue el marco. Ahora vayamos al planteo. El propósito de mi estrategia es investigar datos de países americanos y reportar la información en actividades multimedia. Y la competencia informática en estudio es aplicar procesos de investigación relacionados con búsqueda de información, su organización, tratamiento y reporte en actividades multimedia. Y ahora pasemos al diseño de las actividades y tareas de aprendizaje. En primer lugar, mediante un trabajo en sede, reconoceremos los pasos a seguir. Estos se van a enunciar con diferentes ejemplos. Así es que, luego de que se enuncie cada ejemplo, les pido que anoten el nombre de la actividad o paso. Son 7, así es que muy atentos a identificar qué se hace en cada uno. Para recuperar conocimientos previos en una actividad vivencial en equipos, los educandos juegan al basta de países americanos. Buscan información sobre los países de América y sus capitales en libros y con los datos preparan una sopa de letras. Buscan información sobre banderas, escudos y otras características culturales de América en sitios de Internet. Reportan los datos de su investigación en una sopa de letras, juegos de memoria o de asociación simple en JClick. Quienes por sí mismos descubren los procedimientos siguen adelante, quienes no, revisan tutoriales sobre JClick. Juegan los juegos que programaron en equipos para compartir lo que aprendieron sobre los países de América. Guardan sus juegos y actividades para su libro personal. Comparten con el grupo cómo hicieron sus juegos, autoevalúan si conocen el procedimiento para manejar JClick y autoevalúan su actitud hacia la actividad. Este es solo un ejemplo. Lo elaboré para darles a ustedes la idea del tipo de actividades que se pueden realizar y que les anime a ser los creadores de sus propias estrategias. Para diseñar sus actividades, pueden elegir entre diferentes metodologías. Trabajar por proyectos, proyectos a través de situaciones didácticas, talleres, estudio de caso, otra secuencia que considere los siguientes aspectos. 1. Experiencias interactivas en la realidad para recuperar conocimientos previos y acercarse, mediante observación y análisis, a los elementos en estudio. 2. Abstracción de relaciones al buscar información nueva, seleccionarla y organizarla, preparando su uso en la computadora. 3. Desarrollo de un producto en la computadora con mayores posibilidades de abstracción y profundización de conocimiento. 4. Comunicación, colaboración,
puesta en común y uso de programas para deducir relaciones y crear nuevo conocimiento. Lo deseable es que, de acuerdo con el contexto específico de cada grupo, se modifique y adapte el orden y contenido de los pasos anteriores. Por ejemplo, una opción específica para la creación de estrategias de enseñanza de competencias informáticas en las escuelas de educación básica es la de proyectos, y en particular la de proyectos por situaciones didácticas. ¿En qué consiste? Les invito a que detecten sus características en la siguiente cápsula. Como propuesta de una metodología de la enseñanza de competencias informáticas, presentamos el método de proyectos, y en particular, el que se desarrolla a través de situaciones didácticas. En su concepción básica, el proyecto tendría que surgir de una necesidad o interés sentido por el grupo, de la propuesta de una idea que se negocia en colectivo para hacer el planteo de propósitos, metas y requerimientos, así como la manera de llevarlos a la práctica para obtener productos. Este es un momento muy importante en el cual se pone en juego la reflexión y la creatividad. En algunos casos, por las situaciones particulares del uso semanal de las aulas de cómputo y la organización escolar, los maestros podríamos proponer los proyectos específicos en atención a los ejes de desarrollo. Así, tendríamos proyectos relacionados con el quién soy, quiénes son los otros, cómo convivir con el medio ambiente, cómo crear y hacer cultura, cómo es el universo, y a la vez seleccionar en cada proyecto situaciones didácticas para su desarrollo dosificado y la posibilidad de la concreción de los aprendizajes. Un proyecto está formado por introducción al proyecto y a la computación, situaciones didácticas para su realización semanal, repaso y autoevaluación, y compilación de los productos del proyecto para integrar un capítulo del libro personal. Cabe resaltar que en cada situación didáctica podemos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber y hacer? ¿Cómo lo investigamos y lo desarrollamos en la computadora? ¿Cómo mostramos lo que ya sabemos? ¿Qué aprendimos? A través de experiencias concretas, los estudiantes experimentan y practican una variada gama de estrategias que les permiten recuperar sus conocimientos previos, vivenciar y acercarse al tema en estudio, y motivarse para el descubrimiento. Se tienen experiencias concretas, personales, en equipo y grupales, que permiten la interacción directa con el objeto de aprendizaje en realidades concretas. En trabajo personal o en equipo, se aplican estrategias para pasar de la experiencia concreta a la abstracción de relaciones que se expresan mediante la representación gráfica del objeto y las relaciones en papel. Los educandos dibujan, preparan encuestas, manipulan pegatinas y hojas recortables y expresan sus propias ideas de manera creativa, precisando lo que quieren hacer, preparándolas para avanzarlas en la computadora. En el inicio del trabajo con la computadora, se plantea el producto que se va a desarrollar y que permitirá la abstracción y manejo del lenguaje, procedimientos y símbolos, a partir de simulaciones en la computadora que van de lo concreto a lo abstracto. Los educandos buscan y recaban información relevante, formulan su propio diseño, exploran y hacen uso de programas básicos, de programas de creatividad y de programas educativos computacionales, con los que interactúan creando productos de interés personal o grupal. Al término de cada situación didáctica, se obtiene un producto que se presenta ante el grupo para su análisis y conclusiones mediante diversas estrategias. Asimismo, se hace la negociación de significados y la realización de actividades colaborativas. Los estudiantes comunican, presentan y discuten con el grupo, y en sesiones abiertas a la comunidad, sus conclusiones. Estas precisiones permiten la planeación de las actividades para llegar a un proyecto mensual, bimestral o de duración variable, con sus situaciones didácticas semanales y avanzar con certeza, pero con la suficiente flexibilidad para que cada estudiante, equipo o el grupo se involucren en procesos espirales de diseño, exploración, creación, expresión, comunicación, aprendizaje de nuevos conceptos y actitudes y se reinicie el ciclo. Con ello, se atiende la propuesta de Michel Resnick
de crear estrategias llamadas proyectos en las que a partir de un planteo general que es negociado, se creen productos a partir de nuevas ideas que llevan a nuevas creaciones y las nuevas creaciones generan nuevas ideas. Complementemos ahora con otros ejemplos aplicados a la educación primaria. Preguntemos a 2 profesoras de grupo que han tenido contacto directo con alumnos y maestros de primaria y que han sido promotoras incansables de un buen uso de la tecnología en el aula. Sus trabajos son ampliamente reconocidos en este campo. Personalmente, admiro a Lupita por la manera como promueve el pensamiento creativo a través de su trabajo con Logo, micromundos, robótica y diferentes tecnologías. Y a Ana María por su trabajo en la didáctica de la historia y en sus muchas otras aportaciones a la educación informática. Guadalupe González Godínez es profesora de educación primaria y licenciada en Historia con la especialidad Computadoras en Educación. Ha sido profesora y directora en escuelas de educación básica y media superior. Participante y ponente en congresos de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación y de la International Society Computers in Education, así como consultora y formadora de tecnología educativa. En este último rubro, ha diseñado y desarrollado metodologías, materiales, talleres, seminarios y cursos para la integración de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Su excelente trabajo le ha valido el reconocimiento como capacitadora de multiplicadores docentes en proyectos de escuelas públicas y privadas, en la empresa IBM, en Logo Computer Systems de República Dominicana, Colombia, Honduras y Ecuador. Asimismo, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Actualmente brinda asesoría educativa, tecnológica y pedagógica. Lupita, es un gran gusto que estés con nosotros y queremos pedirte que nos compartas una experiencia de formación de maestros que tenga relación con cómo crear ambientes de aprendizaje apoyados en tecnología en el aula. Con mucho gusto y por supuesto que es un gozo muy grande para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha significado el acompañar un proceso muy interesante en un proyecto piloto en donde ya las computadoras no están en un centro ajeno al salón, donde están dentro del aula y donde los profesores tienen la realidad de tener a sus estudiantes con la computadora como si fuera su cuaderno de trabajo. Esta realidad pareciera ser trivial, pero no lo es. Los niños se comportan distinto cuando van a un lugar ajeno que cuando están en su propio salón. Pero los maestros tienen una oportunidad maravillosa de sentirse como realmente en su ambiente natural, en donde trabajan con los alumnos, con todos los recursos que los rodean y que de alguna manera los hacen sentir con más naturalidad para trabajar y generar ideas y estrategias. Usar las tecnologías nuevas no es tan simple como aprender a usarlas, es aprender a pensar distinto. Y en ese aprender a pensar distinto, lo que hemos observado es que una vez que pasa un taller de formación de maestros y que creemos que ya están listos, pues resulta que no. Resulta que el dar el brinco para empezar a trabajar con sus estudiantes con las computadoras enfrente, pareciera ser que el énfasis son las tecnologías, y queremos que empiecen a sentirlas como transparentes, como un elemento natural, en donde los niños recurran a ellos, y eso es lo que hemos vivido y experimentado con ellos. Cómo son capaces los niños de trascender más rápido, y eso lo hemos vivido todos ustedes y yo. O sea, la tecnología en la casa llega primero a las manos de los niños para usarla y transformarla. Y de esa manera es como les insisto a los profesores, mi proceso de acompañamiento ha sido precisamente después de la formación, después de la capacitación. ¿Qué pasa? Bueno, pues ustedes lo van a poder ver. Lo que pasa es la preocupación de cómo voy a planear mis actividades con los niños. Y lo que planteamos a los profesores fue trabajar en forma colaborativa en un proyecto, en desarrollar un proyecto que no los distrajera del currículum. Ustedes van a ver a la maestra Perla de la escuela en el ambiente de planeación, cómo se le ocurre y piensa
¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para no distraer el currículum? Que es una preocupación genuina de todos ustedes, de los profesores, del director, si el uso de estas tecnologías va a ser un distractor o va a ser un colaborador. Lo que la maestra percibe y se da cuenta, y los maestros se dan cuenta, es que pueden ser un gran aliado. Todo depende de quién acompaña también al maestro. ¿Qué es lo crítico que hemos visto y que he vivido? Lo más crítico es cómo el profesor se siente solo en el aula y quién lo va a acompañar para poderle apoyar, porque le da miedo, le da temor. ¿Qué pasa si se descompone la máquina y el niño le pregunta algo que el maestro no sabe? Fuimos formados para resolver preguntas de los niños que no sabían. Aquí ahora ellos saben y nosotros no sabemos. Y esa realidad pareciera ser que nos trasciende. Pero lo que he vivido con los maestros aquí, con esos maravillosos maestros que tenemos en todas partes, es la capacidad de pasar sobre sus propias limitaciones, de aprenderse a ver dentro de la dificultad que sienten de una herramienta nueva o de herramientas nuevas y de formas de pensar distintas, cómo yo puedo aprender a verme a mí mismo con la capacidad de aprender también, de aprender de mis estudiantes y de las ideas y lo que se les ocurren a ellos. ¿Qué les propusimos? Para que se sintieran más cómodos los profesores, les propusimos identificar a los chicos voluntarios que quisieran y que fueran rotativamente, formando parte de una comunidad de aprendices expertos, en donde asumimos que todos somos aprendices y todos somos expertos en algo, con el profundo respeto del niño que a veces es el más callado y el que de repente surge con una idea maravillosa que a nadie se le había ocurrido. Y con la tecnología nos encontramos que hay niños callados, de los poco expresivos o de los poco explosivos tradicionalmente en el aula, y que esos son los que descubren lo que el maestro no había visto o otros compañeros no habían visto. Empezamos a ver niños que se asumen a sí mismos como reales colaboradores en el aula, como auténticos constructores de conocimiento en conjunto con sus alumnos. Lo que hemos visto también es ambientes de más colaboración entre los niños, cuando el maestro propicia esos ambientes, cuando realmente podemos generar que en las estrategias de aprendizaje colaborativo, el maestro descubre que lo que él no sabía, hay otro niño que lo sabe. Y hay otro niño que puede hacerlo y que lo puede hacer mejor, inclusive a veces que el propio profesor. Entonces, en esos ambientes en donde queremos pasarle la estafeta a los niños, queremos que los niños, generando ambientes colaborativos, sean capaces de asumirse como poseedores de conocimiento y no solamente como consumidores, donde no encuentren en Internet más que información de qué alimentarse, sino donde ellos sepan que ellos pueden ponerle y ellos pueden subir y ellos pueden generar estrategias en donde aportan de su propia comunidad y donde ahora les estamos proponiendo a los niños y a los maestros que pongan esos saberes colectivos, esos saberes sociales de sus poblaciones, de sus escuelas, de sus ambientes y los compartan con niños de otras escuelas, con niños de otros países, con niños de otras latitudes que están interesados también en saber qué pasa en Malinalco, qué pasa en mi lugar de origen, qué pasa ahí que yo creí que era lo natural y lo normal en todas partes y que pasa en todos lados. Nos tomaríamos un minutito más, Lupita, para que nos platicaras en qué consiste o cómo trabajan un proyecto estos maestros que tú estás asesorando. El trabajo de proyecto consiste fundamentalmente en tomar los contenidos curriculares como un pretexto, en donde los maestros en forma globalizada toman un tema, una pregunta generadora, y en torno a esa pregunta generadora, el maestro la propone a los chicos, que siempre es en relación al contenido curricular vinculado con la vida. O sea, cómo me involucro con la vida, cómo transformo mi vida y cómo yo soy aportador y constructor de ideas diferentes en torno al currículum. Y entonces a partir de ese tema los niños generan preguntas de lo que les gustaría saber e investigar. Los niños eligen y ustedes lo van a poder ver en algunas escenas. Cómo los niños pueden ver, pueden aportar ideas y preguntar y relacionarlo con el mundo que están viviendo cotidianamente en el aula y en su vida cotidiana y en la realidad. Entonces los niños aprenden a investigar en torno a las preguntas que ellos se hicieron en equipos y a compartirlo posteriormente con el grupo y a subirlo también en Internet. Excelente. Esa es la manera. Excelente.
Entonces el fuego se descubrió. Sí, maestra. Entonces sí. ¿El fuego no fue un invento? No. ¿Qué fue? Industrial donde se eliminan las impurezas de un producto o de una sustancia, como por ejemplo el aceite, el azúcar o el petróleo. Muchas personas de la comarca trabajaban en la refinería de petróleo. El ácido sulfúrico es un compuesto químico muy... Algunos materiales que tengan como fórmula o algunas... Ahora le toca el turno a Osvaldo. Practicar endoscopía principal de ese artículo. El ácido sulfúrico daña a qué? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en esa noticia que un joven de cuántos años? 22. De 22. ¿Qué quiso hacer él? Suicidarse. Quiso suicidarse y por eso tomó ácido sulfúrico. Entonces le hicieron unos estudios en su estómago por medio de una endoscopía. Para terminar, Lupita, quisieras, por favor, dejarnos un mensaje a estos maestros que van a realizar funciones muy parecidas a las que tú haces, de acompañamiento y de seguimiento con todos los maestros del Estado. Con mucho gusto. Yo lo que les diría es no trabajen solos, no piensen que lograr que las tecnologías nuevas y las nuevas formas de aprender son un trabajo que se da per se por tomar un curso. Al curso tiene que seguir al acompañamiento y el directivo de la escuela debe formar parte de este acompañamiento. Busquen las necesidades que puedan resolver inmediatas del maestro y del director, en donde la tecnología sea su salvación y su ayuda y su colaboración. Eso sería lo que yo les aconsejaría. Crean en ustedes, confíen en ustedes. Muy bien. Lupita, excelente, realmente. Esto es lo que hemos estado platicando con nuestros compañeros a lo largo del diplomado, y el tenerte a ti como un ejemplo, con una muestra viva de que sí es posible hacer todo esto, es para nosotros sensacional. Muchas gracias, Lupita, por tu participación. Un privilegio estar con ustedes, profesores. Ana María Prieto Hernández es profesora de educación primaria y licenciada en antropología social con estudios de maestría en historia. Ha colaborado con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el desarrollo de proyectos con el uso de tecnología. Ha sido consultora y asesora académica de UNICEF y parte del Consejo Técnico de la Prueba para medir competencias en el uso de las tecnologías de información y comunicación. A nivel nacional e internacional, no solo ha impartido cursos, seminarios, conferencias y talleres, sino que ha publicado diversos artículos en revistas. Además, es autora del libro Acerca de la pendenciera e indisciplinada vida de los léperos capitalinos. Ana María Prieto ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente lo es en la Universidad Pedagógica Nacional, institución donde también dirige el Programa Nacional de Formación y Actualización en Línea para Docentes de Educación Media Superior. Y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo, SOMECE. Y ahora vamos a platicar un poco con Ana María. Realmente es un gusto que estés con nosotros y te pedimos que nos compartas una experiencia que tú hayas tenido en cómo se enseña, cómo se aprende la historia en la educación primaria apoyada en tecnología. Bueno, antes que otra cosa, Yola, te agradezco mucho que me hayas invitado a compartir con todos ustedes mis experiencias en este trayecto de formación docente. Mira, una de las cuestiones más importantes de la aplicación de la tecnología en la enseñanza de la historia tiene que ver, uno, con entender desde otro lugar lo que es enseñar historia. O sea, no es a usar la tecnología para seguir transmitiendo información, sino para que los niños construyan con la tecnología proyectos de indagación, construyan con la tecnología pues distintos materiales en donde den cuenta pues de su historia personal y de la historia de la comunidad y de la historia colectiva.
Entonces, de esta manera hemos hecho distintos proyectos y uno de los más importantes fueron proyectos que hicimos con Red Escolar, el de Exploradores de Mesoamérica y Vámonos de Pinta con Colón, en donde a partir de un personaje virtual los alumnos tenían una serie de tareas que desarrollar de búsqueda de información, como tú sabes, a partir del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de competencias de manejo de información, de búsqueda, selección y procesamiento son fundamentales. Entonces, a partir de este tipo de actividades, lo que pretendíamos es que los alumnos pudieran acercarse desde retos y enigmas, pudieran acercarse a la información y construir con ella distintas cuestiones, entre ellas presentaciones que llegamos a hacer. Van a tener oportunidad de ver alguna de los materiales que los niños elaboraron, programas de radio, radiofónicos. Nosotros sabemos que en toda computadora tenemos un potencial impresionante en términos de audio con la grabadora de sonidos, y con tan solo un micrófono ellos hacen su radio escolar, en donde hacen sus transmisiones a la hora del recreo, las reproducen para toda la escuela, y en donde pues van comentando a través de entrevistas, a través de intercambios de noticieros históricos. La independencia de México, con el capítulo El descubrimiento de la conspiración. A altas horas de la noche, a lo lejos, se escucha el cabalgar de un jinete que se acerca a la casa de la corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Sí, esa que años después aparecerá en las monedas de 10 centavos. El jinete baja rápidamente de su caballo y con fuertes golpes en la puerta, que denotan una clave de identificación, hace salir a la corregidora. Sale sorprendida e intrigada, preguntando al mensajero la naturaleza de su desesperación. ¿Qué pasa? ¿Por qué tocáis de esa manera? Que nos han descubierto, corregidora. Hay que dar aviso a los demás, que usted ya sabe. Vamos, vamos. Tomad el caballo e idle a avisar a Allende que tenéis que avisar para iniciar el movimiento. Sin más premuras, el mensajero toma el caballo que le da doña Josefa y parte precipitadamente. No se pierda el día de mañana su radionovela La Independencia de México, para conocer el desenlace de esta gran historia. Esta presentación estuvo dirigida y adaptada por los alumnos del Diplomado Didáctica de la Historia. A través de un sinnúmero de estrategias que los maestros tradicionalmente hemos hecho, pero ahora con el apoyo de las tecnologías pues nos brindan mayores posibilidades e incluso de interactuar en forma multimedia. Otra actividad que hemos trabajado mucho son sus líneas del tiempo, utilizando pues los recursos que tenemos a la mano, entre ellos el Word y su potencial de dibujo, incorporando a través del Paint algunas elaboraciones que los niños hagan o que bajan de la red o que traen, porque a veces pues en la escuela no tenemos equipos y entonces utilizamos las bibliotecas públicas para que los alumnos puedan fortalecerlo, y apoyados por todo este proyecto que hay también a nivel nacional de Intel Aprender, en donde a los niños se les enseñan estas habilidades. Otro de los proyectos que hemos trabajado es el de las conferencias escolares, ahí apoyados mucho en lo que ha sido Enciclomedia, y con todo el potencial de videos y de imágenes y de información que ellos pueden disponer a partir de estos recursos que en todas las escuelas primarias tenemos, pues ellos van justamente trabajando, recuperando toda esta información y todos estos materiales. Yo creo que en el fondo lo más importante es pensar que las tecnologías están a nuestra disposición, no solo para acceder a la información, que obviamente eso ha sido un impacto en esta sociedad de la información, sino para pasar de esta sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, es decir, procesar, compartir y comunicar a los otros
esto que hemos trabajado y que hemos indagado en estos medios. Fíjate, Anita, qué importante lo que nos estás comentando. Primero nos ubicas en que el conocimiento histórico es toda una posibilidad de procesar información, datos que están ahí y que tú tienes que captarlos, procesarlos en ese sentido de generar una conciencia histórica del yo, una conciencia histórica de la sociedad, una conciencia histórica que nos permita ver la evolución del universo. Pero que en esa transformación, en ese manejar información, desde la escuela primaria hay múltiples estrategias que podemos utilizar. Nos hablaste de la conferencia, de hacer programas de radio, hacer artículos de periódico, y tú eres así una de las personas que más ha trabajado esta diversidad de estrategias. Para mí fue muy interesante cuando pude ver que esas estrategias también las podemos aplicar a las demás asignaturas y al aprendizaje de las demás materias, incluso como matemáticas, ¿no? Que son estrategias que ahí están, que podemos aprovechar y que, como dices, los maestros siempre las hemos utilizado. Ahora podemos muy bien aprovecharlas para ir más allá, para usar la computadora con un sentido, con algo significativo. Anita, ahora quisiera que nos pudieras compartir un mensaje para todos nuestros participantes. Pues bueno, yo les diría que aprovechen todo el potencial tecnológico que se ha instalado en las escuelas, que no dejen que estos equipos se vuelvan obsoletos. Hay un material muy rico en todo lo que es red escolar, en todo lo que es enciclomedia, en todo lo que es la propia red. Está toda una serie de proyectos en WebQuest, está todo lo que es también el proyecto de CLIC, que es un proyecto de recursos gratuitos para distintas materias, y está todo lo que Lupita nos compartía de construir incluso con mucho más, yo diría, inteligencia, porque no solamente te acercas al medio, sino al lenguaje de ese medio, cómo sería todo el potencial con logo también que hay en estos materiales. Entonces, bueno, yo los que les diría es que traten de sacar el mayor provecho, que inviten a los alumnos a ir a las bibliotecas públicas, en donde está este proyecto de Intel Aprender, el cual pueden articular con los proyectos escolares y convertir en la escuela en una forma de potenciarlo a través de los programas de radio, los boletines escolares, las líneas del tiempo multimedia y todos estos materiales que vamos a poder observar, que te voy a dejar como ejemplos para que los compartan. Pues Anita, muchísimas gracias. Vamos a hacer que en la plataforma del curso se puedan observar tus ejemplos, porque son muy, muy útiles, son muy ilustrativos de lo que hemos estado platicando aquí, de cómo generar y cómo crear estrategias didácticas que nos ayuden a esa educación informática, que apoyen nuestra manera de entender quiénes somos nosotros y cómo es nuestro mundo y nuestro universo. Y también Anita nos platicó de algunos programas como Logo, como JClick, del cual ya hemos puesto algún ejemplo y que vamos a utilizar en las estrategias que elaboraremos durante esta sesión. Anita, muchísimas gracias, mi admiración, mi cariño y siempre tú a la vanguardia en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La educación informática en la educación primaria parte de las acciones concretas antes de pasar a la computadora. La interacción con los programas informáticos ha de dar la oportunidad de crear productos significativos en cuya realización se aplican las competencias informáticas para poner en juego operaciones más complejas que den la posibilidad de crear nuevo conocimiento. Les corresponderá a ustedes, organizados en equipos, formular estrategias para la educación básica y compartirlas para formar una colección de ellas con relación a los ejes de desarrollo, asignaturas y programas computacionales propios para este nivel educativo.